Un día como hoy me lleva a recordar, antes de iniciar la predicación, pero un día como hoy me lleva a recordar cuando el Señor Jesús, siendo un adolescente a la edad de 12 años, se le perdió a sus padres. Yo creo que ustedes recuerdan ese momento. Y los padres estaban desesperados después de un tiempo de que no lo veían, desesperados buscándolo. Y cuando lo encontraron en el templo. Y la respuesta, para resumirlo, del Señor Jesús fue que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Sí? Entonces, hoy el país en el que nosotros estamos está en un momento en el que muy seguramente tomaría la atención de muchos aún creyentes para involucrarse en estas cosas, pero la bendición mayor la tenemos nosotros cuando hemos decidido estar en los negocios del Padre. Estar, es decir, cuando hablemos de negocios, para no interpretar mal las palabras de nuestro Señor Jesús, es estar en las cosas que atañen el reino de los cielos, las cosas que tienen que ver con glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y en eso estamos nosotros hoy, en esta mañana. Así que qué gozo y qué alegría estar juntos hoy delante de nuestro gran Señor. Retomamos entonces en esta mañana el texto de Hechos. Ya hace un par de semanas nos habíamos, digamos, apartado un poco en el sentido de hacer una pausa en el libro de los Hechos, porque estuvimos en un ayuno, estuvimos también con la cena del Señor, así que tuvimos esa pausa en los dos domingos anteriores y hoy retomamos otra vez el libro de los Hechos, seguimos adelante con esta exposición de la palabra de nuestro Señor, que ustedes ya saben es una exposición consecutiva, venimos de manera consecutiva en este texto, por eso hoy estamos en el capítulo número 11 del libro de los Hechos y es de una manera expositiva. Vamos entonces a estar viendo los versículos que componen la primera parte del capítulo 11 de este libro de los Hechos. Pero mientras que usted allí se ubica en el capítulo 11, yo quiero llamar la atención de ustedes con respecto a algo que es familiar para nosotros. Y es que ustedes sabían a partir de cuándo el metro de Bogotá fue planeado o pensado por primera vez. Bueno, yo sé que la mayoría de ustedes dicen o saben hace mucho tiempo, pero quiero contarles que ese tiempo fue a partir de 1940. En 1940 fue la primera vez que se consideró o que se planteó, imaginó que Bogotá debía tener un metro. ¿Quién era el alcalde de Bogotá para ese tiempo? Era Carlos Sanz de Santa María. Él era el alcalde de esta ciudad y fue él entonces quien propuso por primera vez la construcción del metro. A partir de ese momento que él dio a conocer esa idea o lo planteó por primera vez, a partir de allí ese plan ha tenido múltiples cosas que lo han estorbado, múltiples cosas que han querido que no se lleve adelante ese proyecto y lo han estorbado al punto de que ¿cuántos años tuvieron que pasar? Bueno, estamos hablando de que estamos a más de 80 años de cuando por primera vez este proyecto se habló y no se ha consolidado 100%. Hoy ya vemos que hay un gran avance, pero muchas cosas lo estorbaron en el camino y esto hizo que ya más de 80 años este proyecto no hubiese podido consolidarse. Y tratando de investigar un poco qué fueron esas cosas que lo estorbaron, bueno, creo que ustedes han escuchado algunas de ellas, fueron estas. La falta de voluntad política. Los políticos que iban asumiendo el gobierno no mostraban un interés por llevar adelante un proyecto así.
Otra razón que estorbó para no llevar al cumplimiento o el desarrollo más temprano de este proyecto fue que los diferentes gobiernos que fueron asumiendo a lo largo de estos 80 años, al principio, iban archivando el proyecto. Lo iban dejando para después y por muchas razones diciendo no es el momento o no estamos de acuerdo. También otro obstáculo que tuvo el metro fue que al pensar en poderlo llevar a la realidad, se veía que habían altos costos financieros y que no había la condición económica para asumir estos costos. También algo más que estorbó esto fue que se dio prioridad más bien a otro tipo de sistemas de transporte masivo. Creo que ustedes lo conocen, ¿cierto? En nuestra ciudad, Transmilenio, por ejemplo. Eso también estorbó que este proyecto fuera llevado entonces a una ejecución. Y lo último que quisiera citarles es que algo más que estorbó este proyecto fue las contradicciones sociales y urbanas con respecto a cómo debía modernizarse la ciudad. Así que como no había un acuerdo con respecto a quienes tenían esta responsabilidad, unos decían que debía modernizarse de una forma, otros decían de otra, otros decían, como creo nosotros escuchamos aún antes, que sí un metro pero elevado, otros que sí pero un metro subterráneo, otros sí pero producido o fabricado, construido por una nación X, otros por otra, y al final todo eso siguió estorbando una y otra vez lo que era este proyecto. Solo que al final del 2016 se logró un consenso definitivo para iniciar la primera línea, cuya construcción empezó en el 2021 y se espera que inicie su pleno funcionamiento en el 2028. Y claramente hoy ya nosotros vemos un avance, según lo que nos comparten por allí las noticias, de más del 70% de este sistema en nuestra ciudad. Así que hoy podemos decir que después de tantos estorbos, al final el metro es una realidad. Teniendo esto presente y habiendo escuchado esto, yo quiero pedirles que ustedes por un momento hagan un ejercicio de su memoria. Pongan a producir un momento de su memoria. A veces nosotros decimos que somos muy desmemoriados. Pues quiero pedirle que usted haga un ejercicio con su memoria. ¿Qué fue predicado hace 3 domingos atrás en este lugar, en este púlpito y delante de cada uno de nosotros? Memoria, no lectura. Algunos están por allá buscando en sus cuadernos donde apuntan, y eso está bien, porque nuestra memoria nos falla y lo mejor es nosotros poder tener un apunte que nos ayude a refrescar. Y los felicito por eso, quienes lo hacen, y animo a quienes no lo hacen. Pero quiero pedirles es que por este momento hagan memoria. ¿Qué fue predicado hace 3 semanas? Muy bien. Lo que fue predicado con el título de Dios no hace acepción de personas es que Pedro llegó a un momento donde fue instruido por el Señor, llevándole a comprender entonces que para Dios ya no había una diferencia entre judío y no judío, ¿sí? O gentil, como nosotros conocemos entonces esa expresión. Anderson entonces compartió con nosotros hace 3 semanas esta predicación. Dios no hace acepción de personas. Ahora, el texto que hoy nosotros entonces vamos a retomar y con el que continuamos esta exposición consecutiva, nos va a hablar justamente de esa predicación que Anderson estuvo compartiéndonos hace 3 semanas. Estos 2 textos están claramente conectados, hay un vínculo muy estrecho entre ellos, porque el texto del capítulo 10 nos cuenta lo que sucedió con Pedro y un hombre llamado Cornelio. Ahora, el capítulo 11, el inicio del capítulo 11, nos va a hablar nuevamente de lo que sucedió, nos va a hacer un recuento de lo que sucedió con Pedro y Cornelio,
pero porque ahora esa misma situación está siendo dada a conocer a la iglesia de Jerusalén. Se le está hablando a aquellos que se encontraban o hacían parte de la iglesia de Jerusalén y se les estaba contando lo que había sucedido con Pedro y Cornelio. Y era justamente Pedro el que estaba entonces dando a conocer toda esta historia. Ahora, ya habiendo refrescado un poco más la memoria, quiero pedirles a que vayamos al versículo 1 de este capítulo 11 de el libro de los Hechos. Y vamos a leer desde los versículos 1 al 3. Y de esa manera vamos a seguir avanzando por todo el texto, aunque vamos a hacer un salto dentro de un momento, pero ya les informaré. Versículo 1 al versículo número 3. Dice el texto: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bien, hay textos que a uno lo dejan como que sin saber realmente cómo reaccionar al final de que los lee. Uno, quizás con esos primeros 3 versículos, uno los termina de leer y uno no sabe si reír o llorar. ¿Cuál de las dos? ¿Y por qué razón? Bueno, porque lo que nos está contando en este texto es algo que muestra o que da a conocer cómo entonces lo que el libro de los Hechos desde sus inicios nos viene mostrando, el avance del evangelio estaba siendo cada vez mayor. Pero al mismo tiempo, el texto nos cuenta cómo habían personas que estaban estorbando o oponiéndose a ese avance del evangelio. Pero resulta que no eran personas cualquiera. Y por eso les digo que uno no sabe si reír o llorar. Porque justamente los que se estaban oponiendo era la iglesia misma. La misma iglesia era la que estaba causando esa oposición o estaban siendo este estorbo. Sin embargo, yo quiero entonces que veamos algo que es increíble en este texto, algo que es relatado aquí, que es mostrado, y creo que a nuestros ojos se presenta como algo increíble de lo que justamente les estoy mencionando. Pero para poder entonces que ustedes puedan ver lo que quiero mencionarles como algo increíble que pasa en este texto, quiero plantearles una pregunta. ¿Cuál es el mayor gozo para un cristiano? Bueno, podría ser, piensen ustedes, ¿cuál es el mayor gozo para un cristiano? Dentro de todas las cosas que nosotros, a la luz de las escrituras, hemos sido ya convencidos, instruidos, mostrados, iluminados, ¿cuál es el mayor gozo? Yo creo que ya varios tienen en su mente la respuesta. Pero antes de dar la respuesta a esta pregunta, quiero preguntarles, ¿y cuál será el segundo mayor gozo? ¿Cuál será el segundo mayor gozo para el cristiano? ¿El evangelio, por ejemplo? ¿Crecer en la escritura, en la palabra? Bien, yo voy a compartirles esto. Yo sé que para una pregunta como esta, que es abierta, podríamos tener diferentes respuestas, pero permítame, yo le comparto cuál es el primero, y el que más me interesa en este momento es hablar del segundo, pero antes de hablar del segundo, quiero compartirles el primero. ¿Cuál debiera ser, y yo creo que muchos de ustedes están de acuerdo allí, en cuál debería ser el primer gozo o el mayor gozo para el cristiano? El mayor gozo para un cristiano es conocer a Cristo por medio de su palabra. Yo creo que nada supera más esto. En la vida cristiana nosotros podemos tener muchas cosas que traen gozo a nuestra vida y a nuestro corazón. Como por ejemplo, el estar reunidos como iglesia y tener una comunión y familiaridad con personas que antes no teníamos ningún vínculo con ellos, pero ahora hay un vínculo con ellos.
a través de Cristo. Como por ejemplo, el nosotros poder estar también reunidos como iglesia y cantarle al Señor cada vez que nos reunimos para rendir un culto de adoración. Estas cosas creo que son sumamente de importancia y de gozo para el cristiano, pero creo que ninguna de ellas, a pesar de que estas son buenas, ninguna de ellas supera ese mayor gozo. El mayor gozo para un cristiano es conocer a Cristo por medio de su palabra. Es ver a ese Dios glorioso, es ver a ese Señor, Rey, soberano, tal como Él es. No que nos lo cuenten, no que alguien nos diga cómo es Él, sino nosotros directamente poderlo ver y conocer por medio de la Escritura. Ahora, si este es el mayor gozo, ¿cuál entonces podría ser el segundo mayor gozo para un cristiano? Predicarlo, estar en el cielo con Él. Bueno, nuevamente yo creo que aquí podemos tener opiniones divididas, pero permítame compartirle cuál para mí, que quiero en esta mañana dejar o exponer con ustedes, es que otros conozcan a Cristo de la misma manera por medio de su palabra. Yo creo que cuando uno habla con un papá y una mamá y les pregunta cuál es su mayor motivo de oración, creo que encontramos un común denominador. Los papás piden por la salvación de sus hijos. Y si uno le pregunta a hijos que ya están grandes y obviamente tienen sus papás mayores, pero ellos no hacen parte de una iglesia como la nuestra, también encontramos un común denominador, y es que sus papás conozcan a Cristo, que ellos puedan ir a Cristo en el conocimiento correcto de la palabra y en arrepentimiento y fe. Así que entonces el mayor gozo es que conozcamos a Cristo. Pero el segundo mayor gozo es que las personas que conocemos cercanas a nosotros conozcan también a Cristo y también lo hagan por medio de su palabra. Y creo que esto trae un enorme gozo. Y creo que cuando un padre ve a un hijo ir de rodillas en arrepentimiento y fe delante del Señor, ese padre cae también igualmente de rodillas, dando gracias al Señor. O lo mismo un hijo por un padre, o por un hermano, o por un familiar, o por un amigo entrañable. Esto es algo sumamente importante. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en el texto que acabamos de leer? ¿Qué es lo que estamos nosotros allí observando? Lo que estamos observando es que cristianos, judíos, es decir, judíos que habían escuchado el mensaje de Cristo y habían creído en Cristo, en este momento estaban enojados. En este momento estaban bravos. En este momento estaban teniendo entonces un encuentro, pero podríamos llamarle una discusión con Pedro por lo que Pedro les estaba contando, por lo que Pedro les estaba diciendo. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Entonces, una parte, porque no podríamos decir que toda, pero una parte de esta iglesia de Jerusalén estaba enojada porque Pedro había ido a un lugar después de haber estado en Jope, Cesarea, y estando allí entonces le había predicado el evangelio a personas que los judíos antes consideraban que no eran aptos, no merecían escuchar el evangelio, ni mucho menos hacer parte del pueblo de Dios. Ellos estaban enojados, bravos, no querían aceptar que Pedro había hecho esto y que Pedro había viajado hasta ese lugar para predicar el evangelio. Ahora, yo quiero que ustedes traten de imaginarse esto. Un día llega, hablemos del pastor Jacobo. Un día llega el pastor Jacobo aquí a nuestra iglesia y comienza a contarnos que él el día anterior estuvo acá en el parque afuera y las personas que iban cruzando, iban para allá, para acá, él comenzó a acercárseles y comenzó a compartirles y hablarles del evangelio y mostrarles la verdad en la escritura, en la palabra. Y después de contarnos lo que él hizo paso tras paso con diferentes personas, pasaron las horas
Y al final nos dice, y de ellas muchas aceptaron, creyeron y están dispuestas a venir a nuestra iglesia. Pero después de contarnos eso, nosotros aquí colocamos cara de... ¿Y por qué el pastor Jacobo se puso en esas? ¿Por qué él se puso a predicar y a hablarles si aquí nosotros estamos cómodos? Es más, nos sobran sillas, podemos escoger. Si me canso en la azul, me puedo pasar a la blanca. Si no me gusta la blanca, puedo ocupar la azul. ¿Por qué se puso a predicar el evangelio para que otros conocieran y llegaran? ¿Sería lógico? ¿Esa sería la manera como nosotros debiésemos reaccionar? No, obviamente que no. Pero lo que nosotros encontramos es que era esto lo que estaba sucediendo justamente con la iglesia de Jerusalén. Escuchen lo que otra vez dice el versículo número 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, es decir, los que hacían parte de la iglesia que estaba en Jerusalén, los creyentes de Jerusalén. Y sigue diciendo el texto, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Recuerden ustedes, esto que ha sido planteado desde hace varios años al interior de iglesias, ya de tiempo. ¿Qué pasa, según lo que la Escritura nos dice, qué sucede en los cielos cuando un pecador se arrepiente? ¿Cierto? Nos dice la Escritura, nosotros lo deducimos de esa manera. En el reino de Dios, allí en los cielos, hay fiesta por eso. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaba la fiesta en Jerusalén? ¿Dónde estaba la fiesta en la iglesia con aquellos que habían sido judíos antes, pero que el evangelio les había transformado? ¿Estaban de fiesta? No. En lugar de esto, se habían enojado por lo que había sucedido. Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ellos lo estaban esperando. Ellos dijeron, ¿y cuándo va a venir Pedro? Nos hemos enterado que Pedro está comunicando el evangelio en lugares que no debiera. Así que cuando venga vamos a enfrentarlo. Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Es decir, los que desde niños habían sido judíos. Los que habían crecido en el judaísmo y en Jerusalén ahora hacían parte de la iglesia y en este momento no aceptaban lo que Pedro estaba haciendo. Así que entonces, ¿qué termina diciendo el texto? Cuando llega entonces Pedro, le reclaman, versículo 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Y además de entrar en casa de hombres incircuncisos, ¿por qué has comido con ellos? Para ellos esto era algo que era inaceptable. Y era inaceptable por una razón. La razón era porque ellos se creían más. Ellos se creían como aquellos que eran ese pueblo exclusivo de Dios y que nadie más podía pertenecer a esa exclusividad del pueblo de Dios. Por eso entonces ellos habían prohibido a todo judío que entrara a la casa de un gentil. Y además de eso, que ni se le ocurriera comer con él. Pero, ¿cuál era el problema? Realmente, ¿cuál era la situación compleja en ese momento? ¿El problema era un plato de comida? ¿El problema era entrar en una casa extraña? No, el problema era que ellos consideraban que hacer eso era contaminarse con los no judíos. Pero también lo que ellos consideraban era que ellos, si Pedro hacía esto, estaba dejando a un lado realmente quienes debían tener la mayor prioridad o la mayor atención, los judíos mismos. Pero también, y como les acabo de mencionar, el problema era que ellos estaban ya con eso comenzando a ver que la exclusividad como pueblo de Dios la estaban perdiendo. ¿Y a quién no le gusta ser el centro de atención? ¿Quién no quiere que las cosas se hagan y funcionen para bien y bienestar de sí mismo?
Si aquí quizás este lugar comenzara cada vez más a estar más lleno, con más personas, y nos comenzara a tocar quedarnos parados para escuchar la predicación, porque no hay otro lugar más hacia donde expandirnos, ¿quiénes se enojan por eso? ¿Quiénes se disgustarían porque les toca estar de pie para poder escuchar y participar del culto, dando la oportunidad que otros se sienten? Sería ilógico que alguien se enojara por eso, ¿cierto? Sin embargo, pasa. A pesar de que eso sería ilógico, eso, sin embargo, sucede. Esto es entonces exactamente lo que estaba sucediendo con la iglesia de Jerusalén. Y saben, también cuando nosotros nos ponemos a revisar nuestra propia vida como iglesia y como cristianos, no podemos nosotros decir eso no sucede con esta iglesia. Eso no sucede con nosotros, los creyentes de Faro de Gracia. Nosotros también actuamos, y voy a decírselo de esta manera, igualitos, de la misma forma. Quizás no de la misma forma en el sentido de que estemos esperando a Pedro que venga para contarnos algo como eso y enojarnos. Pero cada vez que nosotros le huimos a la evangelización, cada vez que nosotros no cumplimos la responsabilidad de dar a conocer la verdad del evangelio y de que otros crean en Cristo por medio de la predicación, estamos actuando igual. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, no me interesa la condición de otros. Yo aquí estoy bien. Aquí estoy cómodo, calientico, escucho la palabra, me alimenta esa escritura, me parece que es buena una predicación, pero me voy a mi casa y los demás que se frieguen. Los demás que no han creído, ese es su problema. Pues bien, al actuar de esa manera estamos actuando igualito que estos judíos cristianos de Jerusalén. Por eso, creo que es bueno que nosotros recordemos una frase que nuestros abuelos han dicho desde hace un buen tiempo atrás, y creo aún hoy los jóvenes la recuerdan. Esta frase dice: lo que no sirve, que no estorbe. Porque definitivamente hay muchos que en lugar de ayudar, en lugar de unir fuerzas, en lugar de hacer que las cosas puedan avanzar, lo que se dedican es a estorbar y a no dejar que realmente las cosas lleguen a un plan y un propósito completo como el Señor ha establecido. Y esto, como les mencioné, es justamente lo que está sucediendo en este texto. Quiero pedirles que saltemos un momento en el texto, que vayamos ahora al versículo 17 de este texto que tenemos delante de nosotros, y veamos entonces qué es lo que después de Pedro darles a conocer todo lo que él había entonces vivido y cómo él había experimentado este momento con el Señor y lo que él le había enseñado, cómo le corresponde o cómo le tocó a Pedro terminar respondiéndole a estos judíos. A veces uno quisiera manejar las cosas suaves. A veces uno quisiera tener que minimizar las cosas. A veces uno quisiera como no agrandar las cosas para que no haya más problema. Pero hay otros momentos donde hay que decir las cosas claras y directas. Miren el versículo 17. Si Dios pues, ya vamos a regresar a los anteriores versículos para saber más específicamente lo que Pedro está diciendo acá, pero él dice en el versículo 17, si Dios pues les concedió, y esta es una referencia a los gentiles, no judíos, les concedió también el mismo don, o sea, el regalo divino de creer en Cristo, el regalo de la salvación, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y les dice, puede ser una respuesta irónica, puede ser una pregunta fuerte, puede ser una pregunta de llevar a cuestionar y pensar, pero el punto es que Pedro se los dice claro: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es que no se trata de nosotros. Es que no se trata de lo que a mí me parece, me gusta, lo que me hace sentir cómodo, lo que yo he tenido en mi cabeza como un prejuicio o como una idea, o lo que a mí me llevaría a considerar es lo correcto. No, no se trata de nosotros. Yo creo que cada día nosotros tenemos que aprender
a pensar que el mundo no gira alrededor nuestro, que es Dios el que tiene el control y hacia quien deben estarse haciendo todas las cosas para glorificar y honrar su nombre y hacer parte de su plan y su propósito. Esto fue lo que entendió Pedro. Al ver yo todo lo que había pasado, y si usted tiene buena memoria, Anderson nos lo compartió muy claramente hace 3 semanas. Al ver todo esto, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Yo puedo estorbar la construcción del metro. Es más, yo puedo en algún momento, cuando el metro ya esté funcionando, subirme y pararme en medio de los rieles y hacer parar la función del metro. La pregunta es, ¿y alguien puede estorbar a Dios? ¿Alguien puede hacer que lo que Él ha planeado, lo que Él ha estructurado, lo que Él ha determinado, lo que está llevando adelante, lo podemos estorbar? No, pero actuamos como si pudiésemos hacerlo. Les mencionaba, cuando no evangelizamos, estorbamos el plan de Dios, de que el evangelio avance y que el reino de Dios se extienda. No podemos hacerlo, pero actuamos de esa manera. Y Pedro entendió, yo no puedo estorbar lo que Dios está haciendo. Ahora, permíteme hacerle una pregunta clara y directa. ¿Tú has estorbado a Dios? ¿Tú has sido un estorbo para el plan y propósito que Dios está llevando adelante? Deja de pensar en lo que has clamado y pedido en oración para bendición de tu vida o por necesidades tuyas o anhelos de tu corazón. El mundo no gira en torno a ti y a mí. Cuando pensamos en lo que Dios nos ha revelado en su palabra y lo que Dios ha traído a nuestra vida para bendición nuestra, pregunta, ¿tú has estorbado a Dios? ¿Tú te has convertido en aquel que no está a favor de Cristo, sino en contra de Él? Porque no te sumas, porque no realmente te comprometes y haces parte de lo que el Señor está llevando adelante. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener claros es que debemos de dejar de ser egoístas, pensando en nosotros y no pensando macro a la manera de Dios o en el plan de Dios. De hecho, a lo largo de la historia, la que nos cuenta la Escritura, nosotros hemos visto personas que se han atrevido a estorbar a Dios. Y yo creo que nosotros conocemos lo que ha pasado con ellos. Conocemos el desenlace de sus vidas o el desenlace de sus historias. Voy a citar algunas. No vamos a ir a los textos bíblicos, yo creo que muchos de ustedes los conocen, pero vamos a citar algunas para ver qué ha sucedido con personas que se han atrevido a querer estorbar a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 5 hasta el capítulo 14, encontramos a un hombre, rey, faraón de Egipto, que quiso estorbar a Dios. El plan de Dios era sacar a los hebreos, a los judíos, sacarlos de Egipto y llevarlos a adorar su nombre en el desierto, en el Sinaí. Y se atrevió a estorbar a Dios. Es más, no se atrevió a estorbar a Dios una vez, se atrevió a estorbar a Dios 9 veces, hasta que la 10ª fue doblegado por Dios y Él le quitó su hijo primogénito. Fue tan fuerte este momento para el faraón que esa fue la manera de quitarse de en medio y dejar de estorbar a Dios. Pero cuando nosotros vamos a Números, capítulos 22 al capítulo 24, encontramos la historia de un hombre llamado Balaam. Balaam fue un hombre que fue contratado para maldecir a Israel. Le pagaron. Fue entonces contratado para una tarea sucia: ir y pararse delante de Israel y maldecirlo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que él, queriendo participar de esto, siendo un estorbo para Dios, Dios lo tomó delante del pueblo. ¿Y qué lo llevó a hacer? Bendecir al pueblo en lugar de maldecirlo.
y quedar mal con quien lo había contratado para maldecir al pueblo, y aún tener entonces que tener cuidado por su propia vida. Nosotros seguimos leyendo el texto bíblico. Cuando vamos a Nehemías capítulos 4 al capítulo 6, encontramos que Dios le había entregado a un hombre llamado Nehemías la tarea de reedificar los muros de Jerusalén que habían sido destruidos hace 70 años atrás, para que entonces en ese lugar se pudiese glorificar con más tranquilidad y rendir nuevamente adoración al Dios del pueblo de Israel. Pero dos hombres se atrevieron a estorbar ese plan: Sanballat y Tobías. Cuentan estos textos bíblicos. ¿Y qué es lo que sucede? Probaron entonces que a pesar de que quisieron estorbar a Dios, Dios tomó a Nehemías e hizo que el favor del rey estuviese con él y pasar por encima de estos hombres sin ni siquiera sufrir un rasguño por ellos. También, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 2 versículo 16, encontramos a otro hombre que quiso estorbar el plan soberano que transformaría y cambiaría la historia de la humanidad en dos. ¿Quién? Herodes. Herodes, cuando se enteró de que un niño del cual se profetizaba nacería en Belén y sería el rey de los judíos, ¿qué ordenó? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años para que entre ellos muriera él, muriera del cual se había profetizado. ¿Qué sucedió? Dios guardó su plan llevando a Jesús a Egipto y allí preservando su vida. El plan de Herodes de estorbar a Dios no surtió absolutamente ningún efecto. Cuando nosotros miramos Juan capítulo 11 versículos 47 al 53, que también nos lo dice Mateo capítulo 26 versículos 3 al 4, se nos cuenta allí que hubo líderes religiosos, sacerdotes, fariseos, que conspiraron con querer matar a Jesús y de esa manera hacer que su ministerio se detuviera. Pero la pregunta aquí es, ¿lo lograron? Seguimos leyendo el texto y encontramos que absolutamente no lograron nada. Para ese momento, lo que nos cuenta la escritura es que el Señor Jesús siguió adelante a pesar de esta oposición y en muchos otros momentos, y Jesús terminó yendo a la cruz, que era el plan de Dios, no el plan de ellos. Así que entonces no lograron estorbar a nadie. Pero cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12 versículos 4 y versículo 17, nos encontramos a otro personaje queriendo estorbar, y este ha querido estorbar desde el principio, Satanás, y ha querido entonces evitar que ese plan de salvación, de restauración, de perdón, de misericordia y de gracia pudiera darse. Pero van todos estos años, 6,000 más o menos hasta el día de hoy para nosotros, y no lo ha logrado. Pero ¿sabe qué es lo más especial que aparece en el libro de Apocalipsis? Que no importan cuántos años más falten de aquí en adelante todavía para esta creación, no lo logrará. Querrá seguir siendo un estorbo, pero no podrá lograr que el plan de Dios, que es salvar a su iglesia, tomar a su iglesia y llevarla a una eternidad con Él y un gozo pleno con Él, no lo podrá detener. Sin embargo, sigue estorbando. Ahora, nuevamente, permítame hacerle la misma pregunta que hace un momento le hice. Y quisiera pedirle a todos que están aquí en esta mañana, en este lugar, el Señor nos ha traído para atender y escuchar su palabra, no para que nosotros ocupemos un lugar, con nuestro cuerpo estemos en este sitio, pero nuestra mente esté en otro lugar completamente diferente. El Señor te ha llamado en esta mañana a que escuches su palabra. Y la pregunta es, ¿has estorbado a Dios? ¿Has sido esa persona que se ha colocado en el lugar por donde el plan de Dios está pasando y no te has sumado a Él, sino que contrario a eso, lo has estorbado? Padres, cuando no enseñamos a nuestros hijos la verdad bíblica,
estamos estorbando a Dios. Porque el plan de Dios es que nuestros hijos escuchen y que ese mensaje Él sea usándolo para llevarlos a la salvación. No oramos por eso. Pero cuando no le enseñamos a nuestros hijos la verdad de la palabra, estorbamos ese plan. Miembros de esta iglesia, el Señor nos ha llamado a ser parte del trabajo, donde cada uno tiene que asumir una responsabilidad en lo que esta iglesia está haciendo. Pero cuando nosotros dejamos que otros hagan la tarea y no nos involucramos en absolutamente nada o no hacemos las cosas como debiesen ser, estamos estorbando a Dios. Es que no se necesita repetir exactamente lo que sucedió en Jerusalén. Pero si no hacemos lo que Dios ha determinado para nosotros, aún como creyentes, sin ni siquiera ser miembros, cuando no evangelizamos a otros, estamos estorbando el plan de Dios. Y creo que nos iría muy mal si Dios aplicara el proverbio de nuestros abuelos, que lo que no sirve, que no estorbe. La gracia y la misericordia de Dios nos sigue dando la oportunidad y nos sigue dando a nosotros la bendición de poder participar de lo que el Señor está haciendo. Así que dejemos de ser estorbos y al contrario de eso, sumémonos a lo que el Señor está haciendo. Yo quiero pedirles que ahora veamos este texto que tenemos delante de nosotros, la parte que no hemos leído, que la veamos de la manera como ¿qué fue lo que allí sucedió? Volvamos otra vez a permitir que la palabra refresque nuestra mente y nuestro corazón. Recuerden, Pedro comprendió lo que Dios estaba haciendo, pero yo creo que en el corazón de Pedro había un dolor porque la iglesia de Jerusalén no estaba entendiendo esto de una manera clara, y por eso, después de su regreso de Cesarea, ahora entonces Pedro nuevamente, aunque ellos ya lo sabían, nuevamente cuenta lo que allí pasó, haciendo énfasis en tres cosas, en tres momentos específicamente. Pedro hace un énfasis en tres momentos en todo lo que él vivió y que ya nos lo contó el capítulo número 10. Vayamos al primer momento. Este primer momento es: Dios le da a conocer a Pedro su voluntad. Pedro empieza por allí. Pedro no empieza contándole lo chévere que fue el viaje o lo duro que fue. Pedro empieza dándoles a conocer a ellos que Dios le muestra cuál es su voluntad. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Yo creo que cuando uno lee este texto, para algunos que son perezosos en la lectura, dirían: ¿y para qué repetir el texto? Si usted lee el capítulo 10, va a encontrar lo mismo y un poco más ampliado. Así que, pues en lugar de leer el capítulo 11, pues lea el 10 y ya. Pero resulta que es que nosotros somos muy duros de corazón. Y cuando estoy hablando de nosotros, no es solamente al ser humano, sino que estoy hablando aún de los creyentes. Nosotros necesitamos seguir siendo transformados por la palabra del Señor y llevando a que nuestro corazón realmente sea cada vez más un corazón de carne, porque somos duros. Por eso a muchos les he compartido que hay un texto que como pastor me ha ayudado y me gusta mucho. Filipenses capítulo 3 versículo 1. ¿Cuál es? No tengo ningún problema de repetirles las mismas cosas, como el apóstol Pablo lo dijo allí a la iglesia de Filipo. ¿Pero por qué? Porque es que somos duros, porque se nos dice hoy, pero ya en la tarde lo olvidamos, o en la semana
lo dejamos pasar. Pedro otra vez vuelve y les hace un recuento, pero ahora les hace un recuento para mostrarles que eso no era nada de él, no era su plan, no era lo que él tenía en mente hacer. Comenzó a hablarles de una visión, comenzó a hablarles de algo como un éxtasis que él comenzó a vivir. ¿Y quién produce estas cosas? Bueno, hoy muchos se apropian de ellas, ¿sí? Los adivinos, los agoreros, los que dicen quién va a ser el campeón del mundial en este momento, o quién va a ser el presidente sin que todavía esté eso definido. Claro, hoy hay muchos que dicen saber o plantear cosas del futuro, o que han vivido experiencias como estas. Pero Pedro no está mostrando que es esto lo que él está viviendo. Él está queriendo dejar algo claro. Lo que viví fue porque Dios lo trajo a mí. Fue porque Dios con eso me quiso mostrar algo que para un judío era muy fuerte. Si nosotros fuéramos y leyésemos el capítulo 11 de Levítico, nosotros encontramos que en el capítulo 11 de Levítico estaba establecido que ningún judío podía comer estas cosas que lo contaminaran. Esto hacía parte de la ley mosaica. Algunas de las cosas que ellos no podían comer era cerdo. Por ejemplo, algunos que les gusta mucho, dirían por allí el cochinito. Cerdo, no podían comer. Tampoco podían comer algo que les gusta a otros. Los camarones, tampoco ellos podían comerlo. Bueno, esto sí no escucho mucho que a la gente hoy le guste. Pero tampoco podían comer águilas. Y tampoco, y yo sé que esto sí muchos dirían, no, yo eso no me lo como. Tal vez los que están por allá en el Asia sí, pero yo no. Escarabajos tampoco podían comer. Entre muchos otros animales, y la idea aquí no es hacer la lista. Pero el punto es, ellos no podían comer lo que había sido prohibido en la ley, pero no era simplemente por una cuestión dietética. No era por ayudar a guardar la línea de las mujeres. Había una razón de por qué esto estaba prohibido. Y la razón era porque Dios había establecido de una manera pedagógica enseñarle al pueblo de Israel lo que era la pureza espiritual. No comer eso era entonces saber que ellos debían vivir en pureza espiritual delante de Dios. Que muchas de esas comidas las comían otros pueblos y no tenían ningún problema, pero este era el pueblo escogido de Dios. Y aún en su comida ellos debían entender que comiendo así mostraban ser espirituales, mostraban ser un pueblo obediente y dependiente del Señor. Es lo que hoy nosotros también vivimos como iglesia. ¿Nosotros podemos hacer lo que queramos? La respuesta es no. Hay cosas que no. Mientras a otros les gustan los juegos de azar, mientras a otros les gusta la rumba, mientras a otros les gustan los vicios, el cristiano no. ¿Por qué? Porque Dios ha ordenado y ha dicho que no lo hagamos. ¿Y por qué? ¿A Dios no le gusta que haya gozo y deleite en el ser humano? Claro que sí. Él inventó los deleites. Él los creó. Pero porque esas cosas nos dañan y porque esas cosas corrompen, y Él quiere un pueblo santo para Él. Por eso entonces Él ha determinado que esas cosas no. Para los judíos esto estaba prohibido. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, Él entonces le dijo al pueblo judío, no lo quisieron escuchar, pero hoy nos lo dice a nosotros como iglesia: estas cosas quedaron abolidas. Estas cosas ya no hacen parte de una vida de adoración al Señor. Ya cumplieron su proceso o su plan pedagógico. Por ejemplo, no vamos a leer los textos, pero si vamos a Marcos capítulo 7, versículo 19, allí esto está claro. Si vamos a Hechos capítulo 10, versículo 15, también allí se nos muestra. Por eso nosotros no decimos: si usted va a comer cerdo, cuidado, está pecando. No, si usted quiere comer cerdo y eso no le alborota su colesterol, cómase todo el cerdo que quiera. Ahora, obviamente bien preparado. Pero cuando nosotros vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, encontramos esto. Es uno de los textos más claros del Nuevo Testamento que habla que esta ley fue solamente para el Antiguo Testamento. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta,
luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, y escuche, todo lo cual, versículo 17, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí claramente el apóstol Pablo está hablando entonces que eso cumpliera un papel pedagógico, nada más. Así que entonces, Pedro en ese momento entendió que lo que Dios estaba mostrándole era que ahora su mentalidad debía ser otra. Y vamos al versículo 9, continuamos en el versículo 9 de este capítulo 11 de Hechos. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, ya todo eso había quedado en el pasado, eso no debía ser parte de la cosmovisión o entendimiento del cristianismo ahora. Y Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Imagínense, nosotros somos tercos que nos tienen que repetir 2. Y Pedro, 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba en el cielo. Ahora, el que esto lo hubiese vivido Pedro era porque el Señor quería que él tuviera una experiencia sobrenatural. ¿Eso era lo que estaba buscando el Señor con Pedro? No, él estaba queriendo, por un lado, revelarle su voluntad, darle a conocer su voluntad. Pedro se lo dice a los judíos de Jerusalén, pero ahora como segundo, en lo que él se enfoca en ese segundo momento es: Pedro, entonces, por causa de esto, obedece la voluntad de Dios. Y eso era lo que quería el Señor, que no solo comprendiera, sino que obedeciera. Porque creo que ustedes y yo estamos de acuerdo en que no vale de nada y no tiene sentido si yo conozco las cosas, si yo sé las cosas, pero no las obedezco. Es más, también yo sé que ustedes han escuchado otro proverbio popular que dice: el infierno está lleno de gente con buenas intenciones, que sabían lo que debían hacer, que comprendían lo que debían hacer, que habían recibido la instrucción de lo que debían hacer. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué están en el infierno? Porque nunca lo hicieron. Bueno, lo mismo está pasando aquí. Pedro ya ahora había sido instruido en lo que era nuevo y que Dios quería que él entendiera, pero ahora más que eso era necesario que lo hiciera. Versículo 11. He aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Aquí estamos hablando entonces de que ahora cuando Pedro recibe a estos hombres que vienen de Cesarea y que vienen enviados de este hombre que también recibió esa visión, ahora ya Pedro no tiene prejuicios. Y entonces inmediatamente, ¿cuál fue la decisión de él? Conocemos lo que nos dice el capítulo 10. Se sentó y les dijo: venga, necesitamos hablar. A mí no me ha quedado claro lo que yo vi. O déjeme en un momento, yo voy a hablar con el resto de los apóstoles a ver ellos cómo interpretan esto que yo he visto. O hagamos una reunión con toda la iglesia y veamos entre todos qué podemos concluir. ¿Fue eso lo que sucedió? No. Pedro, cuando recibe a estos hombres enviados por Cornelio, dice el texto, inmediatamente. Eso fue en el acto. Dice: fueron también conmigo estos 6 hermanos. Inmediatamente se fue él, atendiendo entonces el llamado a ellos, y se llevó a otros con él. Pero quiero contarles algo. ¿Saben? No solamente Pedro fue alguien obediente en este momento. No solamente Pedro mostró una obediencia inmediata a lo que ya le había sido mostrado. Si nosotros recordamos el capítulo 10, también a Cornelio le fue mostrada una visión. ¿Y saben quién también fue aún, y podría yo decirlo en este momento, mucho más obediente que Pedro? Cornelio. Porque cuando Pedro termina la visión, el lienzo es levantado, inmediatamente están llegando a su puerta los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Ellos ya venían con un día de camino.
Ellos ya habían arrancado antes, es decir, Cornelio había sido entonces obediente antes que Pedro. Dice el versículo 1, y entramos en casa de un varón, Cornelio, versículo 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, y se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Qué hermoso es cuando nosotros vemos a personas obedientes y sometidas a la voluntad del Señor. La demora es que el Señor diga algo para hacer y ellos dicen: sí, Señor. Qué triste es cuando vemos que tiene que ser repetida no solo una, sino 2, 3, 4, 5, 6 y sigue la cuenta. Y sin embargo no obedecen. Pero qué más hermoso aún es ver cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos obedeciendo al Señor, sin que nadie más me lo tenga que decir, sin que el pastor tenga que colocar cara de bravo. No, yo, por una decisión de mi corazón, por el entender el plan y propósito de Dios, yo digo lo que dijo Betsy ten Boom, que se los he compartido en varias ocasiones y nuevamente quiero traerlo hoy a nuestra memoria. Betsy ten Boom, junto con su padre, que fue muerto en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que escondía junto con su hermana en su casa a judíos para que no fueran matados por los nazis. Ella tenía en su casa un letrero que era el mismo por todas partes. ¿Recuerdan cuál es? Se los he dicho varias veces. No tengo ningún problema de repetirles las mismas cosas. Y yo quisiera pedirle que usted lo escriba. ¿Está tomando nota? Escríbalo. Y haga letreros como esos también y póngalos en su casa. Póngalos en la puerta cuando usted entra a su cuarto. Tanto al entrar como al salir. En el baño, cuando usted entra. Usted por ahí tiene que pasar. Sí o sí. De pronto los hombres no pasan por la cocina, pero por el cuarto y por el baño pasan. Bien, póngalo en la mesa de noche, póngalo en la sala, póngalo al lado del televisor, hágalo más pequeño y pégueselo al control del televisor. Pero Betsy ten Boom, el letrero que tenía por todas partes en su casa era: sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Ese letrero estaba por todas partes en su casa. Con esto queriendo decir: lo que me pidas de antemano, ¿cuál es la respuesta? Sí, Señor. Así que yo creo que esta es la manera como nosotros debemos vivir. Esta es la manera como también Pedro y Cornelio, al entender el plan de Dios, Pedro siendo un judío y no comprendiendo desde pequeño todo esto, pero ahora siendo convencido por el Señor, y Cornelio siendo un gentil que él tampoco comprendía muy bien todo esto que tenía que ver con Dios, ambos dijeron: sí, Señor. Ambos. ¿Sí? Versículo 14. Él te hablará palabras de las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y yo quiero que cada uno de ustedes piense en esto. El decirle al Señor: sí, Señor, tiene recompensa. Nosotros queremos la recompensa, pero no queremos el sacrificio. Queremos saltarnos las cosas para llegar rápido a la recompensa. Queremos que el Señor sea trayendo a nosotros lo que le pedimos, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos dice y nos ordena en su palabra. Pero ¿saben? Yo creo que este texto tiene mucho que decirnos a los que oran por sus propias familias, que oran por sus padres, por sus madres, por sus esposos, esposas, hijos, las personas que aman. Cuando tú le dices al Señor: sí, Señor, el versículo 14 dice: y Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú. Ah, bueno, ¿seré salvo yo? Uy, gracias, me la salvé. Pero es que a nosotros no nos pesa solamente nuestra vida. Amamos a los que están cerca. Y díganme ustedes si están de acuerdo conmigo o no. Deseamos la salvación de ellos. ¿Sí o no? O no nos interesa que se vayan al infierno y se chamusquen, como es la creencia popular.
que si fuera a ir al infierno y chamuscarse en el infierno, eso es mejor y más suave que lo que realmente es el infierno. El infierno es algo peor y todavía con mucho más dolor y una eternidad de sufrimiento. Pero el hecho de que Cornelio le haya dicho a el ángel, sí, Señor, eso hizo que no solamente su vida fuera llevada a la salvación, sino la vida de todos los que él amaba, su casa. ¿Qué prefieres tú? ¿Seguir siendo un estorbo para Dios? ¿Seguirte preocupando por las cosas de tu vida que toman y te llevan a un mayor estrés? ¿Tu trabajo, tu universidad, tus deudas, tus problemas, tus situaciones diarias? ¿O más bien decirle al Señor, sí, Señor, y haz lo que tú quieras? ¿No es mejor eso y no vale más la pena eso? Lo tercero que el apóstol Pedro recalca, el tercer momento que él resalta allí es que él vio el cumplimiento de las palabras de Cristo. No solamente fue transformado al que se le fuera dado a conocer el plan de Dios. No fue solamente él que obedeció cuando fue llevado a la comprensión de esto, sino que al hacerlo, como lo estamos leyendo, vio el cumplimiento de estas palabras de Cristo. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, nosotros pasamos muy rápido por los textos, pero yo le quiero pedir, póngale cámara lenta, póngale, nosotros en el WhatsApp, cuando vamos a escuchar un audio, y es un audio largo, decimos 2X. ¿Por qué eso tan largo? Y en YouTube, yo creo que muchos lo han visto, hay algo que promociona 2X no, 3X. Y muchos se ven tentados a que se reproduzca 3X rápido para salir. Cuando leemos la escritura, nosotros debiéramos no ni 3X, ni 2X, ni 1X, sino menos 1X, despacio, lento. Escuchen. Y cuando comencé a hablar, cayó. La traducción de las Américas dice, descendió el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Y por qué le pedí que leyera lentamente este texto? Porque el texto dice, cuando comencé. No era que Pedro ya tuviese 1 hora, 2 horas de exposición de la escritura o del mensaje. No era que Pedro hubiese logrado ya armar toda una predicación para de una manera clara, de una manera precisa, de una manera amplia, exponer todo el evangelio. ¿Qué nos dice el texto? Apenas estaba empezando, estaba en la introducción, estaba iniciando y wow, lo que sucedió, el Espíritu Santo descendió. Y eso a muchos de los predicadores, nosotros como predicadores, nos recuerda, no se trata de nosotros. Puedes ser un gran expositor y prepararte el mejor de los sermones y querer superar a Jonathan Edwards con la predicación, ¿cómo se llama? Pecadores en manos de un Dios airado. La más grande de las predicaciones de Jonathan Edwards. Puede ser que nosotros queramos superarlo, pero no se trata de nosotros. Se trata de la obra del Señor. Comenzó y no había dicho gran cosa. Y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como sucedió, me refiero a los gentiles, como sucedió con los apóstoles y los que estaban en Jerusalén, los judíos, al principio, que nos lo revela Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron llenos del Espíritu Santo, es la expresión que aparece en este texto. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Miren, nosotros leemos estas palabras y yo creo que estas tienen que darnos a nosotros gozo. Porque cuando nosotros leemos estas palabras nos llevan a nosotros a esta conclusión. Dios cumple lo que promete. Dios hace lo que ha dicho. Dios no es aquel que falla con lo que ha prometido. Dios
cumple lo que promete. Eso es lo que está diciendo Pedro. Resulta que cuando Pedro ve que todos estos hombres y mujeres sucedió con ellos, es que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Inmediatamente la mente de Pedro se transportó a cuando había estado con Jesús antes de ir a la cruz, y Jesús había prometido que esto sucedería. Lucas capítulo 3 versículo número 16. Dice este texto: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto había sido dicho de Jesús. Esto había sido enseñado por Jesús, y ahora se estaba cumpliendo. ¿No es eso una razón para gozarnos y deleitarnos en el Señor? Claro que sí, es una razón para gozarnos en Él. Así que yo quiero nuevamente preguntarles: ¿estorbas a Dios? ¿Eres un estorbo para lo que Dios está haciendo? ¿O no vale más la pena ver lo que la Escritura enseña y mostrar que cuando nos sumamos al plan de Dios, lo que recibimos y lo que obtenemos es la bendición de Él? Es ver el obrar poderoso y glorioso de Él en nuestra vida y en la vida de los que están a nuestro alrededor. ¿No es eso mejor? Vale la pena no ser estorbo de Dios, sino sumarnos a su plan y propósito. Quiero plantearles una conclusión. Esta conclusión es una conclusión dicha por el apóstol Pedro. Si Dios pues les concedió, estoy leyendo el versículo 17, si Dios pues les concedió a los gentiles también el mismo don que a nosotros, o sea, los judíos, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién eres tú para que puedas estorbar a Dios? ¿Quién soy yo que pudiese estorbar a Dios? Interésate por las cosas del Señor. Haz parte del plan y propósito que Él está haciendo. Preocúpate por conocer cada vez más lo que Él está haciendo en tu vida y quiere hacer en la vida de tu familia, y súmate a Él. No le estorbes. No te coloques en la mitad viviendo una vida que en lugar de ser una vida de obediencia, es una vida de oposición. Porque eso tiene graves consecuencias y un profundo dolor. Que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros lo que termina contándonos el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Que el Señor nos conceda que por nuestra obediencia y no por nuestro estorbo veamos no solo nuestra vida transformada, sino la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, padres, hermanos, todos los veamos y con ellos nos juntemos para glorificar el nombre de Dios. Pero que sea por causa de nuestra obediencia y no de nuestro estorbo. Oremos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en muchos momentos es necesario que tu palabra confronte nuestra vida. A través de ella, Señor, en muchos otros momentos has traído esperanza. Nos has dado a conocer promesas. Nos has hablado de grandes verdades. Pero también es necesario que nuestra vida sea confrontada. ¿Qué tan desobedientes somos? ¿Y qué tanto estorbo nosotros somos para el avance de tus planes y propósitos? Señor, que los hombres, las mujeres, los esposos, los padres, los hijos, cada uno de los que estamos aquí nos evaluemos y veamos si en lugar, Señor, de aportar y de, Señor, sumar a lo que tú estás haciendo con tu reino, estamos siendo estorbo. Porque somos perezosos, porque no, Señor,
asumimos con responsabilidad nuestras tareas, porque queremos la bendición tuya sin ser obedientes. Señor, ayúdanos a realmente tener la vida que va acorde y en línea a ser, Señor, participantes de la obra tuya. Gozosos, Señor, participantes de lo que tú estás haciendo. Gracias por hoy llamarnos a comprender que no seamos estorbos en medio de tu plan que estás llevando adelante. Gloria y honra sean dadas a tu nombre por siempre. Amén.